el doblaje, pues es un elemento recurrido universalmente. ¿Por qué? Porque todos los generadores de contenidos, ya sea contenidos para entretenimiento, ya sea contenidos para educación, ya sea contenidos tipo documental, pues tienen un mercado global ahora, ¿no? Entonces necesitan de llevar esos contenidos a otros mercados, y es ahí cuando el doblaje es muy recurrido, y es mucho más recurrido que el subtitulaje. ¿Por qué? Porque a veces el estar leyendo no tiene toda la atención del público, y el mensaje que los productores pues quieren enviar pues no llega de la forma en la que lo quieren hacer, ¿no? Y no es lo mismo, estar viendo una película doblada, imagínate estar viendo un video de entrenamiento para nuevos empleados de una empresa, ¿no? Entonces el doblaje es muy recurrido en el mundo. Afortunadamente el doblaje mexicano, que se le conoce como neutro, español neutro, es muy socorrido en el mundo de habla hispana. Sabemos que hay muchos acentos, está el argentino, el colombiano, el venezolano, nicaragüense, que son los más comunes, pero aún así cuando se trata de producir para América Latina, los productores eligen principalmente el acento neutro mexicano. Un día estaba yo recostado en mi cama, acababa de llegar de mi entrenamiento de básquetbol, tenía 17 años, y estaba escuchando la radio. Y de repente dije, quiero ser locutor. Entonces, pues me levanté de la cama, me puse los tenis, me puse la cachucha, andaba en shorts y camiseta, y me fui a la radio, ahí en Radio S.A. Y llegué y le dije a la secretaria, oiga señorita, vengo a pedir trabajo, ¿no? Entonces me quedo viendo de pies a cabeza así como que, pues, ¿como de qué, no? De locutor, le dije. Pero ya has sido locutor. No. Pero ya has trabajado de otra cosa. No. ¿Y ya traes tu solicitud? No. Entonces fui a la papelería, compré la forma, la empecé a llenar, se la llevo y me dice, ay, no, pero lamentablemente no es a mano, tiene que ser a máquina, ¿no? Ok, y me fui. Al ratito llego con la de esta máquina, ¿no? Entonces la ve y me dice, ay, pero es que no tiene foto, me dijo. Ok, y me fui. Y luego, cuando regresé me dijo, ay, es que no es el tamaño, me dijo, porque eran unas fotos chiquitas, ¿no? No, me dijo, es una más grande que es así. Ok, y me fui. Y regresé con la foto de ese tamaño. Me dijo, ay, pero es que no es a blanco y negro, es a color. O sea, pareciera de risa, pero fue cierto, ¿no? Y regresé con todo lo que me pidió, ¿no? Entonces, al ver que el chamaco no desistía, me dijo, bueno, aquí ya tenemos su solicitud, nosotros te llamamos cuando haya una vacante. Y pensó, con eso ya me deshago del chamaco, ¿no? Pero al día siguiente fui y le pregunté, ¿ya hay una vacante? No. Y fui al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente durante 15 días, ¿no? Entonces, pues imagínate, la tenía harta, ¿no? Y en ese momento iba pasando por ahí Alfredo García Márquez, que en paz descanse. Entonces la Tichi le dice, oye, ¿sabes qué, Alfredo? ¿Ves ese chamaco que está ahí? Ya no lo quiero ver, llévatelo, que se ponga a hacer algo, ¿no? Y sí, entonces ya llegó conmigo. Me dijo, ¿y tú qué? Pues quiero ser locutor. Vente para acá, me dijo. Y me llevó a un cuarto lleno de discos tirados por todos lados, ¿no? Y me dijo, quiero que me los acomodes todos
por orden alfabético del intérprete. Ah, ok. Y se fue. Y pues ahí me quedé y empecé. Y pues cuando ya se me hizo noche, me retiré y al día siguiente volví a ir y así, y así, así. Poquito más de 2 semanas después, terminé. Entonces cuando terminé, fui a la cabina de Alfredo y le digo, ¿ya? Entonces me dice, ¿ya qué? No, pues ya terminé lo que me encargó. ¿Y qué te encargué? O sea, se me le había olvidado lo que me dijo y quién era yo, ¿no? Entonces le dije, no, pues es que me dijo que los discos, ¿no? Ah, sí, me dijo. Todavía estás aquí, me dice. Y ya, fuimos a revisar y estaba todo acomodado. Entonces me dijo, muy bien, morro, me dijo. Te ganaste tu pase. Vente para acá. Y así fue como entré a cabina por primera vez, siendo su aprendiz. A los 17 años, pues estaba ahí de operador de Alfredo. Poco tiempo después llegó la escuela, porque eran las vacaciones de verano, llegó la escuela y ya no podía ir a ese horario en la mañana. Entonces me dijo, oye, pues ya no puedes venir en las mañanas. No, nada más en las tardes, pero yo no trabajo en las tardes, me dijo. A ver cómo le hacemos. Y en ese momento pasó una señora ahí, Rosy Aguirre, y le dijo, oye, Rosy, fíjate que este muchacho está practicando conmigo, pero ya no puede venir en las mañanas, ¿no tienes algo en la tarde? Y me dijo, se me acaba de ir uno de mis gentes de la tarde, me dijo, y andaba buscando, échamelo para acá. Y así empezó. A los 2, 3 días me abrió el micrófono para, pues, platicar, ¿no? Obviamente yo muy nervioso, pero pues estaba con ella. Y unas semanas después se enferma y me dice, no voy a venir durante X tiempo, no tengo a ningún locutor, ¿te la avientas? Y yo, muerto de miedo, le dije, sí. Digo, 1000 cosas pasaron, como que la primera vez que me quedé solo como locutor y que pues me puse a hablar y todo, lo escribí lo que iba a decir, ¿no? Entonces en eso llegó el Federico Yan y me dice, oye, me dijo, está fuera del aire la radio. Le dije, no, estoy hablando. Entonces se asomó a la consola y me dijo, nada más que a la otra, mejor abre el micrófono, ¿no? Entonces no se oía nada en la radio, ¿no? Total que cuando regresa Rosy, me dijo, deja todo ahí, vente para acá. Y dije, pues llaman a correr, ¿no? Me metió a la cabina de producción con el tremendo Chitoliera, el productor en aquel entonces, y me dice, a ver, graba estas líneas, ¿no? Y yo pues no sabía ni de qué se trataba, ¿no? Y grabo las líneas y el Chito pues empieza a hacer ahí unas mezclas y todo. Agarra los cartuchos, porque en aquel entonces eran cartuchos de 8 tracks. Y se viene conmigo, o sea, me dice, vente, me dice. Y vamos con los cartuchos a la cabina. Agarra ella todos los cartuchos del locutor institucional, que era la voz de la radio, la voz que te presenta la radio, se llama la voz institucional. Sacó todos los que había de la Voz de México, los echó en una caja y las grabaciones mías las puso, ¿no? Entonces a los 17 años me convertí en voz oficial de una radio, en aquel entonces XIH Radio 1000. La verdad es que sí me ha ayudado muchísimo a crecer en el medio, sobre todo porque, bueno, mi papá también estuvo en radio y mi papá también es locutor de comerciales, entonces ese conocimiento él me lo transmitió y yo creo que sí me ayudó a adelantarme algunos años en el medio. O sea, no llegué en cero, tenía ya bases sobre esto y fue difícil porque sí, mi papá es alguien estricto, alguien que le gusta que las cosas se hagan bien, entonces yo creo que eso, esa manera de ser, de exigir cada vez más, me ayudó mucho y al final decidir que esto me gustaba, que tenía a lo mejor potencial para esto por todas las clases que había recibido con él.
siento yo que es alguien que sabe muchísimo. De hecho, yo conozco a mucha gente aquí de los medios que lo respetan y realmente pues estoy orgulloso yo pues, de ser su hijo, ¿no? Y yo creo que ya muchas cosas de las que he logrado lo veo gracias a todo lo que él me compartió. Y posteriormente, alrededor de 3 años después, fui conductor de las carreras de carros de cuarto de milla y de las carreras parejeras de caballos en el Autódromo de Hermosillo. Ahí me estrené como cronist. Fui maestro de ceremonias de eventos con 17 alcaldes, 7 gobernadores y 3 presidentes de la República. Y posteriormente, en 1997, se da la coyuntura para que en Hermosillo empiece a surgir lo que es finalmente el voiceover, porque no existía. Entonces se da esta coyuntura y tuve la fortuna de estar ahí, o sea, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y es así como empezamos a hacer producciones, ¿no? En Hermosillo, y empiezan mis pininos, ¿no? En el año 2000 se me ocurre la loca idea, porque en aquellos entonces era disparatado totalmente, de ofrecer mi voz para producciones, pero para clientes fuera de Hermosillo. Mis clientes extranjeros pues es un sueño, ¿no? Es un sueño que te digan te voy a pagar tal día y ese día te paguen, ¿no? Y aparte, pues los precios a los que nos pagan internacionalmente son un poquito distintos a los que nos pagan aquí en Hermosillo, ¿no? Y básicamente así fue el desarrollo de mi preparación, que le llamo yo, para que en el 2002 me decidiera a lanzarme con mi proyecto, disparatado en contra de propios y de extraños. Y en el 2002 empecé a sembrar y a tocar puertas, y ni una se abría. Pasó un mes, 2 meses, 6 meses, un año, y nada sucedía, ¿no? Y te digo, tanto extraños como propios me decían, olvídate de esas babosadas, ¿no? O sea, estás perdiendo tu tiempo. Y decía, no, va a funcionar. Y en 2003, el 4 de agosto del 2003, mi primer cliente de Montevideo, Uruguay. Entonces, pues así es como comenzó todo, ¿no? Una proyección muy grande que tuvimos como familia, porque también a mi familia la enseñé a hacer esto, a mis hijos, a mi entonces esposa, quienes son muy buenos, muy buenos en esto. En principios de 2007, en enero de 2007, nos enteramos por una prima que había un concurso para doblar una película de Disney, entonces La Familia del Futuro, y al saberlo, pues rápidamente, oye, pues ¿qué hacemos, no? Fuimos a consultar las bases, imprimimos el guión que se tenía que mandar como demo, y estábamos muy emocionados, sobre todo los niños, ¿no? Entonces empezamos a practicar y todo, y a la hora de entrar a la cabina, su mamá dijo, ay, pero ¿ustedes creen? O sea, ¿cuántos tan buenos que es en toda América Latina? ¿Cuántos muy buenos habrá que van a participar, no? O sea, ni para qué entramos. Y recuerdo que le dije, nosotros no tenemos que preocuparnos por ellos, le dije. Deja que ellos se preocupen por nosotros, los de Hermosillo. Y sí, efectivamente, un par de semanas después de que se cerró la convocatoria, nos llamaron, eran como las 5:30 de la mañana, y nos llamaron
de Estudios Disney Buenos Aires para decirnos que de los 20,000 participantes de América Latina, los de Hermosillo somos los ganadores, ¿no? Todos los días nos vemos y es una relación más que de padre e hijo, es una relación de amigos. Claro que tiene que haber respeto, ¿no? Pero mi papá es una persona que yo le digo que es rara porque no parece de su edad, pues. Tiene una mentalidad muy diferente, incluso, o sea, cuando hacemos algo para un proyecto que tenemos en familia ahí de YouTube, él le gusta aportar ideas, le gusta ver los videos de algunos blogueros, o sea, es un papá de la New Age, por así decirlo. Y así como nos podemos hablar, hey, ¿qué onda, pa? Así también le puedo pedir consejo, pues es una relación bastante sólida. Evidentemente lo que hago me gusta mucho, me divierto mucho porque todos los días soy una persona diferente. Entonces lo mismo un día puedo ser un narrador de un documental, como puedo ser una caricatura, puedo ser un monstruo, puedo ser un vendedor de esos de los productos de televisión, ¿no? Y si llama dentro de los próximos 30 minutos, recibirá totalmente gratis todo lo que aparece en pantalla. Solo llame y pregunte el precio en su moneda local. ¡Llame ahora! ¿No? Todos los días soy alguien diferente, ¿no? Como dijo William Shakespeare. Las personas que leen tienen la gran capacidad de vivir muchas vidas. O los actores de teatro, cuando interpretan a sus personajes, tienen la capacidad de vivir muchas vidas. Entonces, yo tengo la gran capacidad de vivir muchas vidas, ¿no?